Dios, bienvenido familia a otra presentación más de nuestro seminario titulado Descubriendo el Apocalipsis. Perdón, ese es el otro seminario que yo daba. Este se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que les quiero dar una noticia a los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Los invitados son los que no son miembros de iglesia. Esos son los invitados. Así que si usted no es de la iglesia adventista de Guaynabo o pertenece a alguna otra iglesia adventista del área, usted es considerado un hermano o hermana de iglesia. Los invitados son los que no son miembros de ninguna iglesia. A nuestros invitados tenemos dos regalos por asistencia. El primero es el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica, que es un DVD que va en línea con la temática que estamos tocando. Y el otro regalo es la revista de Daniel y Apocalipsis, que es un libro que entra en profundidad sobre las profecías que vamos a estar hablando durante estas 2 semanas. Así que, gracias pastor, ¿verdad? Aquí está el DVD, los eventos finales de la profecía bíblica, y la revista de Daniel y Apocalipsis. Esto es para los invitados, ¿verdad? Así que si usted es invitado, por eso tenemos la mesa de registración cada noche para que usted se registre, porque no tenemos cantidades ilimitadas, así que se le vamos a dar a las personas, a los invitados con más asistencia. Así que usted siga viniendo, pasa por la mesa de registración, y si usted trae un invitado, una persona que no es miembro, que no se ha bautizado, nosotros entonces queremos enfocarnos primero en ellos para darle este regalo. Este primer regalo lo vamos a dar el viernes próximo. ¿Cuándo lo vamos a dar? El próximo viernes. Y la revista la vamos a dar el 12 de octubre, que es cuando concluimos el seminario. ¿Están conmigo? ¿Cuándo concluimos? El 12 de octubre. Entonces vamos a darle el segundo regalo a nuestros invitados. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces a aquellos hermanos o hermanas que tengan asistencia perfecta. ¿Que tengan qué? Asistencia perfecta. Entonces, de una vez cubrimos a los invitados, entonces aquellos hermanos o hermanas que tengan asistencia perfecta, entonces también les vamos a dar uno, de acuerdo a lo que nos sobra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que por eso siga trayendo a sus invitados, y le damos la gracia también a Salvación TV, que estamos viendo en vivo por canal 8.3 y 8.4, y también por Radio Sol 98.3. Le damos saludo a todos los que están sintonizando. Y también por medio de las redes, ¿verdad? Radio Sol tiene su página de Facebook. Salvación TV tiene su página de Facebook también. Y también nosotros en Descubriendo el Apocalipsis. Así que ahí nos pueden accesar y pueden también compartir los temas, ¿verdad? Si usted tiene acceso a las redes sociales, puede compartirlo con sus amigos, con sus contactos, para que ellos también puedan escuchar el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Les recuerdo que regresamos, ya lo mencionaron. ¿A qué hora regresamos esta noche? A las 7:30, ¿verdad? Llegue a las 7:15 porque empezamos con un servicio canto, ¿verdad? Para ahuyentar a los espíritus. Un buen servicio a canto, por si el enemigo se aparece por ahí, no le gusta que cantemos himnos al Señor. Y luego a las 7:30 empezamos con la programación. Recuerde que van a haber cápsulas de salud, además de la temática, así que usted siga viniendo y traiga un invitado. Mañana estaremos aquí nuevamente. ¿A qué hora? A las 7:30. Mañana el tema es la ascensión de Cristo y los 7 sellos de Apocalipsis. Estamos estudiando el Apocalipsis, la línea profética que empezamos a estudiar anoche. Y mañana continuamos. Recuerden, vamos a estar todos los días, menos ¿qué día? Menos jueves. Todos los días hasta octubre 12, apenas estamos calentando. Y el tema de esta mañana se titula La Guerra de las Simientes, parte número 1. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo, o inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado o sentada. Oremos. Padre Santo, gracias por la bendición y el privilegio que nos concede de estar nuevamente aquí en este santo lugar, en este tu santo día, para estudiar tu santa palabra. Padre, continuamos con la serie de Apocalipsis. Pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, que podamos ver y entender, comprender, profundizar en tu palabra para ver cuán grande y cuán glorioso eres. Cuán bello eres, Señor, con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Gracias, Padre, por esta bendición. Te pedimos una bendición por todos los que nos están escuchando y viendo por las redes y por medio de las diferentes formas de comunicación. Que pueda ser de bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ayer comenzamos nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis. Hicimos una introducción leve, ¿verdad? Vimos el panorama profético de Apocalipsis y el panorama profético de Apocalipsis no es muy alentador, ¿verdad que no? No es muy alentador si usted lo ve, porque hay plagas, hay bestias, hay guerra, hay apostasía, es una cosa espantosa y por eso a mucha gente le da miedo. Pero vimos que no hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis, sino que hay 4 principios que podemos entender para interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos principios estudiamos? 4. Recuerden que no son los únicos 4, hay otros principios, pero para efecto de estas 2 semanas quiero utilizar estos 4 principios porque vamos a ver que se repite mucho el mismo patrón dentro de la Biblia. Vamos a ver si recuerdan cuál era el primer principio que aprendimos anoche. El primer principio para estudiar y entender el libro de Apocalipsis correctamente, ¿cuál era? El lenguaje que Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico, ¿verdad? Hay muchos símbolos en la literatura apocalíptica. ¿Y cómo nosotros podemos decodificar esos símbolos? ¿Por medio de qué? ¿Por medio del vecino? ¿Por medio de YouTube? No. ¿Por medio de qué? La misma Biblia, ¿verdad? La misma Biblia se decodifica. Para entender la Biblia necesitamos la Biblia. La Biblia es la llave para abrir los códigos, los símbolos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. A ver, recuerda cuál es el segundo principio para entender e interpretar el libro de Apocalipsis correctamente. Muy bien, la cronología, ¿verdad? Recuerden que aunque hay un fundamento cronológico en el libro de Apocalipsis, los capítulos no están escritos en forma cronológica, sino son como cíclicos, ¿verdad? Ahí le puse la frase correcta, es la recapitulación, ¿verdad? Que se repite y amplía, repite y amplía, ¿verdad? Y hay varias visiones por el Apocalipsis, 7 visiones específicas, y esas visiones están repitiendo la misma información desde una perspectiva diferente. Por lo tanto, por ejemplo, la primera parte del Apocalipsis, que es conocido como la parte histórica, tiene 3 visiones específicas. La primera parte, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Esas 7 sellos, 7 iglesias y 7 trompetas básicamente están analizando la misma historia. ¿Desde qué? Desde 3 enfoques diferentes, amén. Así que si usted lee el Apocalipsis de manera lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el final, y usted cree que está en orden cronológico, usted se va a dar tremenda enredada, que es lo que pasa hoy en día. Mucha gente dicen unos disparates terribles. ¿Por qué? Porque lo quieren leer en forma cronológica. No. Recuerden que cuál es la esencia de los capítulos, cuál es el método. La recapitula. ¿Cuál es el método? La recapitulación. Repite y repite y. Muy bien, mientras más lo repite, más se le va a quedar. ¿Cuál es el tercer principio para entender e interpretar correctamente el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es? ¿No recuerdan? El santuario. Recuerden que el Apocalipsis está localizado, ¿en dónde? En el santuario terrenal. No, el santuario terrenal, familia, no existe, ¿verdad? Allá están los musulmanes, donde estaba el santuario terrenal. Los musulmanes son los que tienen dominio. Y ese santuario, familia, quedó, el que había establecido originalmente, quedó destruido. Primero fue destruido por Babilonia. Vamos a estudiar más adelante eso. La temática de la abominación desoladora. Primero vino Babilonia y luego vino el Imperio Romano en el año 70 y destruyó el santuario. Y Cristo mismo dijo, este santuario que Él es dejado desolado, no tiene ningún valor, porque Cristo no está ministrando en un santuario terrenal. Él está ministrando ¿en qué santuario? En el santuario celestial. Cuando dicen amén. Y Cristo, entonces vemos Apocalipsis, está caminando por medio del santuario celestial. Cuando dicen amén. Y el cuarto principio para entender e interpretar correctamente el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? Cristo es el centro, amén. Usted no puede quitar a Cristo como el centro, porque si no, entonces la Biblia simplemente se convierte en un libro de historias y de información, sino que Cristo tiene que ser el centro, el enfoque de todas las profecías. ¿Cuántos me dicen amén? Y anoche estudiamos en la primera visión, el primer capítulo de Apocalipsis, donde vimos que se aplican estos 4 principios, ¿verdad? Y vimos a Apocalipsis capítulo 1, se explica que Jesucristo, Juan está en visión, Juan está en la isla de Patmos en el año 90, y Juan entonces escucha una voz de trompeta, y cuando se vira a mirar a escuchar la voz del que dice, yo soy, ¿qué dice?
Yo soy, ¿verdad? El alfa y el omega, el primero y el último. Y cuando Juan se vira para mirar, ¿a quién vio? A Jesucristo. ¿Pero dónde lo vio? ¿Entre medio de qué? Entre medio de los candeleros, ¿verdad? Los 7 candeleros. Y cuando usted se pone a analizar, ¿en dónde se encuentran los 7 candeleros, familia? En el lugar santo. Entonces, ubicando a Cristo, ¿en dónde? En el lugar santo. ¿Quieren ver otra evidencia de que el libro de Apocalipsis está localizado en el santuario celestial? ¿Quieren ver otra? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Le voy a dar un bono. Esto es un bono. Apocalipsis capítulo 8. Le voy a dar otra evidencia de Cristo caminando en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 8. Miren esto. Vamos a ver muchas evidencias de cómo el santuario está directamente ligado con el Apocalipsis. Por lo tanto, para usted poder entender el libro de Apocalipsis, tiene que entender ¿qué cosa? Tenemos que entender el santuario. Tenemos que tener una idea general de lo que ocurre en el santuario. Los servicios, las fiestas, las ofrendas, todo eso está relacionado no con un santuario terrenal, sino con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo vamos a estudiar esta noche en más detalle. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 8. ¿Cuántos están ahí? Dice en el versículo número 3. Miren aquí. Otro ángel vino entonces y se paró ante ¿qué? ¿Ante qué? Ante el altar. Pregunta: ¿cuántos altares hay en el santuario? 2. Está el altar de sacrificio, que está donde, en el patio, y está el altar de incienso. Ahora la pregunta es: ¿cuál altar está haciendo referencia aquí? Sigamos leyendo. Otro ángel vino y se paró ante el altar. ¿Con qué cosa? Con un incensario de qué? Ahora la pista nos dice que ¿cuál altar está hablando? Del altar que está ¿dónde? En el lugar santo. Dice: y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ¿dónde? Delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Como hablamos anoche, el incensario representa ¿qué? Las oraciones nuestras, que son subidas por medio de los méritos de Cristo Jesús. Pero noten el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego ¿de qué? Del altar, y lo arrojó al cielo. No, ¿a dónde fue arrojado el incensario? A la tierra. Por lo tanto, si el ángel toma el incensario y lo llena con fuego del altar de incienso y lo arroja a la tierra, significa que esto no puede estar ocurriendo ¿en dónde? En la tierra, tiene que estar ocurriendo en el cielo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me dicen? ¿Están viendo el panorama? Qué lindo es esto, familia. Porque esto no está ocurriendo en un santuario terrenal donde se está ministrando el plan de salvación, sino se está ministrando en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vimos Apocalipsis capítulo 1, un cuadro hermoso, ¿verdad? Cristo entre medio de ¿qué? Entre medio de los 7 candeleros. ¿Qué tenía en su diestra? Tenía 7 estrellas. Si recuerdan, ¿qué representaba? ¿Verdad? Nuevamente, símbolos, ¿verdad? Símbolos. Las 7. ¿Quién recuerda lo que las 7 estrellas representaban? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, para que no digan que yo me lo estoy inventando. Yo creo que usted lo lea conmigo. Vamos a ver qué representa esta primera visión de Cristo entre los 7 candeleros y con las 7 estrellas en su diestra. Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuántos están ahí ya? Noten lo que dice versículo número 20. Aquí está la interpretación bíblica de lo que representan el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar más adelante las 7 iglesias. Entonces dice que Cristo está entre medio de las 7 iglesias. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Fuimos a donde Samuel. Y en 1 Samuel capítulo 3 nos habla de quién es el sumo sacerdote. Elí. Pregunta: ¿Elí estaba cuidando, manteniendo, sosteniendo el ministerio de sumo sacerdote del santuario terrenal? No, estaba descuidado, se estaba quedando ciego, ¿verdad?
no había profecía, no había visión. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote estaba ciego, el pan se estaba tostando, estaba poniéndose viejo, no le estaban poniendo aceite al candelero, estaba completamente descuidado el santuario. Y vimos que por causa de eso el pueblo se había ¿qué? El pueblo se había desviado completamente. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Elí. Porque él era el líder, era la cabeza. Él era, si queremos decir, el ángel en esa época. ¿Están conmigo? El ángel representa el pastor, el dirigente, el que está al tanto en este contexto. Y Elí tenía su ministerio sacerdotal descuidado y también había descuidado su casa o su hogar, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos está dando Apocalipsis 1? Que Cristo está diciendo: yo estoy entre medio de las 7 iglesias, yo estoy entre ustedes hasta el fin, amén. ¿Y qué es? Que no pongamos nuestra confianza sobre qué, sobre un ser humano, sino nuestra confianza debe basarse en ¿quién? En Cristo Jesús, amén. No significa que no hay ejemplos, no hay modelos, no hay personas que Dios pone en nuestra vida que nos ayuden en nuestro camino. ¿Están conmigo? Personas dignas que están honrando y sirviendo al Señor. Por ejemplo, le doy un ejemplo de aquí está el pastor Ortiz. El pastor Ortiz, ya él y yo tenemos una relación de hace mucho tiempo, y yo veo en el pastor Ortiz un hombre de Dios. ¿Están conmigo? Por su ejemplo. Y yo veo, pero ¿qué pasa? Que si yo paso suficiente tiempo con el pastor Ortiz, ¿qué va a pasar? En algún momento, porque el pastor Ortiz es un hombre caído como yo, ¿en algún momento qué? En algún momento me va a defraudar. Igual si usted me mira a mí, si usted me mira lo suficiente, en algún momento yo lo voy a defraudar, ¿verdad? Porque somos hombres y mujeres ustedes que estamos luchando y peleando aquí en la vida y estamos en el proceso, ¿verdad?, de llegar a la altura de Cristo. Pero cuando miras a Cristo, nunca te vas a defraudar, amén. Porque Él siempre está sosteniendo la iglesia, Él siempre está al tanto de la iglesia, Él siempre está fortaleciendo la iglesia, amén. No importa lo que esté pasando, aunque se esté descascarando, que se esté cayendo en canto, apostasía, rebelión, guerra. Cristo dice, todo esto va a venir en Apocalipsis, pero primera visión lo que nos dice es, pero yo estoy con ustedes. Yo estoy entre ustedes y yo soy el capitán de este barco y este barco va para el reino de los cielos, amén. Así que no importa lo que veas, no pongas tu confianza en otra persona, porque lamentablemente hay gente que pone su confianza en pastores, en ministros, en personas que en su papá y su mamá. ¿Y qué pasa? Que cuando los defraudan, cuando ven algún error, alguna falla que va a ocurrir porque somos humanos, ¿qué ocurre? Automáticamente se van de la iglesia o piensan que de alguna manera que Dios los ha defraudado. No, es mirando siempre a Cristo todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo estamos confiados y estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? A la misma vez en Apocalipsis y en el resto de la Biblia se enfoca, y el santuario también se enfoca en 3 aspectos del ministerio de salvación de Cristo Jesús. ¿Cuántos aspectos? 3 aspectos. ¿Quién recuerda cuál es el primero? Cristo nuestro Salvador ¿cómo qué? Como Cordero, como Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, ¿cuál es el primero? El primer ministerio, la primera fase del ministerio de salvación de Jesucristo es como ¿qué? Como Cordero Redentor. Muy bien, ¿se acordaron de anoche? La segunda, pero que Cristo no es solamente nuestro Cordero. ¿Ya Cristo murió o no murió ya? Sí, ya cumplió esa fase. ¿Cuál es la segunda fase del ministerio de salvación de Jesucristo? Como sacerdote. Recuerden que Cristo aparece en Apocalipsis 1 vestido como sumo sacerdote, amén. Él es el verdadero ministro, Él es el verdadero sacerdote que está al tanto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la última fase, familia? No solamente como Cordero, no solamente como sacerdote, sino la tercera y última fase del ministerio de salvación de Cristo será como ¿qué? Como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Cuando regrese en gloria y en poder para librar a su pueblo de este mundo de pecado y de la guerra que el enemigo le ha levantado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es la culminación de una historia. ¿Están conmigo? La Biblia es una historia. ¿Qué es la Biblia? ¿La Biblia es qué? Una historia. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la Biblia? Le voy a explicar cuál es el problema que tenemos con la Biblia. El problema que tenemos con la Biblia es que la Biblia la utilizamos como una enciclopedia. ¿Como una qué? Como una enciclopedia. ¿A qué me refiero con eso? Usted viene y usted quiere encontrar información sobre algo, y usted viene y abre su Biblia y busca en la Biblia dónde está X o Y versículo, que es lo que usted está buscando. ¿Están conmigo? No estoy diciendo que está mal usar la Biblia de esa manera.
Lo que estoy diciendo es que es limitado. ¿Por qué me refiero con eso? Porque venimos, por ejemplo, las personas que quieren justificar que se puede comer cualquier cosa, ¿qué hacen? Abren la Biblia y buscan un versículo que ellos entienden justifica su postura de ¿qué? De comer cualquier cosa, ¿verdad? Mate y come, no importa. Pero luego hay otros cristianos que dicen, no, usted no puede comer cualquier cosa, sino que Dios ha establecido unos principios de salud, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? ¿Verdad? Que yo soy uno de ellos. Yo vengo y abro la Biblia y le enseño mis versículos que confirman mi postura. ¿Están conmigo? Por ejemplo, le doy otro ejemplo. También ocurre lo mismo con el asunto de el sábado y el domingo, ¿verdad? Alguna gente dice, el sábado es el día del Señor. ¿Y qué hacen? Buscamos nuestros versículos que confirman nuestra postura. Pero luego los que creen que el domingo es el día del Señor, ¿qué hacen ellos? Ellos buscan ¿qué? Ellos buscan versículos que confirman su postura. ¿Están conmigo? Entonces la Biblia lo utilizan como una enciclopedia. Ahora, repito, en sí no está mal utilizar la Biblia de esa manera, pero es un error cuando estamos tratando de enseñar a otras personas sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos sacando los versículos fuera del contexto de la historia bíblica. ¿Están conmigo? Estamos agarrando un versículo fuera de su contexto. ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno saca su versículo fuera de contexto, el otro también lo saca fuera de contexto, entonces ¿qué pasa? Bueno, nadie está de acuerdo. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué no entienden? ¿Por qué no entienden lo que estoy tratando de decir? La razón es, familia, porque tenemos que utilizar la historia. ¿Están conmigo? A veces tenemos éxito cuando utilizamos este método, pero verdaderamente lo que tenemos que aprender a hacer es contar la historia completa de la Biblia. ¿Cuántos están conmigo? Y cuando estudiamos la Biblia como una historia y no como una enciclopedia, estas diferencias se hacen mucho más fácil de entender y comprender. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, si tuviéramos que nosotros, ayer le pregunté, que buscar la historia de la Biblia en un lugar, específicamente hablando del libro de Apocalipsis, hay un capítulo que explica la historia de la Biblia de una manera perfecta. Hay un capítulo en la Biblia que explica la historia de la Biblia que le estoy hablando, el cual vamos a estar utilizando durante estas 2 semanas. Y ese capítulo es Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Porque aquí vamos a encontrar la historia de la Biblia resumida. Recuerden que le dije que habíamos hablado que qué pasa con la cronología de los capítulos. ¿Se puede leer los capítulos en orden cronológico? Lo puedes hacer, pero si crees que ese es como se está describiendo, te vas a enredar. Recuerden que los capítulos son ¿en qué método? Cíclicos. Recapitulación. Repite y amplía, repite y amplía. Por lo tanto, en Apocalipsis 1 acabamos de ver que Jesucristo está entre los candeleros. Y anoche leímos que Cristo le dijo a Juan, yo soy el que vivo, mas estuve ¿qué? Muerto, ¿verdad que sí? Así que Apocalipsis capítulo 1, Cristo ya ha resucitado, Cristo ya está en el santuario celestial. Pero en Apocalipsis 12 no es así. No empieza con Cristo en el santuario celestial, sino que empieza desde el principio. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Vamos a empezar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 12. Les expliqué y les dije anoche que este seminario completo, el fundamento, el esqueleto, la base, es Apocalipsis capítulo 12. Lo vamos a estudiar completito. Es mi capítulo favorito del libro de Apocalipsis. A mi opinión, es el más fácil para explicar la historia de la Biblia. Y no es casualidad que está en el justo medio del Apocalipsis. ¿Están conmigo? En el clímax, en el centro de la historia del final, está Apocalipsis capítulo 12. Y eso lo vamos a estudiar el capítulo en gran detalle durante estas 2 semanas. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuántos están ahí? Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, ¿qué cosa? Un gran dragón escarlata que tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a ¿quién? Frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo. ¿Al hijo de quién? Al hijo de la mujer. Sigue diciendo, tan pronto como naciese.
Pero ella dio a luz ¿a quién? Dio a luz al hijo varón, que regirá con vara de hierro ¿a cuántas? A todas las naciones. Y su hijo fue ¿qué? Fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está haciendo mención de la ascensión de Cristo. Dice el versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios para que allí la sustente. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Pero dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a cuántos? A los de Carolina, a los de Guaynabo, a todo el mundo. Recuerden, familia, que el engaño es mundial. Todo el mundo está envuelto en este engaño. Por eso vamos a ver en Apocalipsis 17, dice que todo el mundo está bebiendo del vino de Babilonia. ¿Quiénes son los únicos que no están bebiendo el vino de Babilonia? Los que están oyendo, leyendo y guardando lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Porque Apocalipsis es un resumen del resto de la Biblia. Eso es lo que es Apocalipsis, es un resumen de lo que va a pasar. Sigamos leyendo. Versículo número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado ¿quién? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que en ellos moran, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero noten el 16. Pero, siempre que aparece la palabra pero, preste atención. Pero la tierra, ¿qué quiso? Ayudó a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra, ¿qué hizo? Abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, último versículo: el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra él, el remanente de la simiente de ella, que son ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Este capítulo, familia 12, resume la historia de la Biblia. ¿Están conmigo? Resume la historia desde el comienzo hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante estas 2 semanas. Si noten, dice que ahí está la mujer. ¿Y quién está atacando a la mujer? El dragón. Y el dragón tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunta: ¿en algún momento termina la guerra del dragón contra la mujer? No. ¿Hasta dónde? Hasta el 17, hasta el final. El dragón le está haciendo ¿la qué? La guerra a la mujer. Ahora noten algo interesante, que Apocalipsis 17 dice que hay otra mujer y se le llama Babilonia la ramera. ¿Y por qué es interesante? Porque dice que la ramera Babilonia está sentada ¿sobre qué? Sobre una bestia que tiene ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. ¿En dónde hemos visto esta explicación de 7 cabezas y 10 cuernos? Con el dragón. ¿Están conmigo? En otras palabras, la guerra final, la batalla final que se está llevando a cabo entre el dragón y la mujer, se está llevando a cabo ¿por medio de quién? Por medio de la ramera de Apocalipsis capítulo 12. ¿Están conmigo? Ella es la que está llevando la guerra en el nombre del dragón, porque esta mujer está sentada ¿sobre qué? Está sentada sobre la bestia. Esta es, familia, la batalla final. Esta es la guerra final que se desata en Apocalipsis 12, 17. ¿Están conmigo? Lo que se conoce como la guerra del Armagedón. Ahora, ¿quieren notar algo interesante? Les voy a dar una pista de lo que vamos a ir estudiando.
si usted tuviera que ubicarnos a nosotros en la historia de Apocalipsis 12, porque es una historia que está escrita de manera cronológica, el capítulo, ¿usted sabe en qué versículo nos encontramos nosotros? En el versículo 16. Nosotros estamos, históricamente, ya han pasado todos los primeros 15 versículos de Apocalipsis 12. Ya todo se ha cumplido, lo vamos a estudiar. Ahora mismo nos encontramos en el versículo 16, en donde ¿qué está ocurriendo? La iglesia está siendo ¿qué? Protegida ¿por quién? Por la tierra. Pero dice que eventualmente, el versículo 17, que la tierra no va a seguir apoyando a la mujer, sino que se le va a ir en contra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo esto lo vamos a ir estudiando, pero recuerden, vamos a seguir el orden del capítulo, el orden de la historia. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, ahora regresemos al principio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos a empezar a estudiar. Dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuántos están listos para estudiar? ¿Están listos? ¿Están listos? Como que no los veo emocionados. Dios nos va a revelar, familia, el pasado, el presente y el futuro. Porque Él es ¿quién? El gran yo soy. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios que tenemos un Dios que no tiene límite de espacio ni de tiempo. Él conoce todas las cosas y por eso está el libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para ayudarnos, para mostrarnos las cosas que están pasando, las que van a pasar y las que han pasado, para que podamos confiar en su palabra, para que podamos tener fe en Él y para que podamos estar protegidos y salvos cuando regrese. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunta, ¿parece que este mundo se está acabando? Ay, ay, ay. Familia, estamos viendo, por darle un ejemplo nada más, estamos viendo huracanes de categoría 5 ya normal. Antes es una cosa rara. Ahora que en los últimos 4 años hemos visto 4 huracanes de categoría 5 en esta área. 4, eso no se veía. Se veía uno así cada 50 años. Están las cosas poniéndose peor y peor y peor y peor. Vamos a estudiar Mateo capítulo 24 más adelante, donde Cristo dice que todas estas cosas son solamente ¿qué cosa? Principio de dolores. Gloria a Dios que tenemos una guía, un mapa que nos explica y nos muestra todas estas cosas para que podamos entonces confiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Apocalipsis 12, empecemos nuestro estudio, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Una qué? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de ¿qué? De 12 estrellas. Paremos ahí un momento. Aquí nos habla de la mujer. Ahora, ¿qué representa una mujer bíblicamente? Ahora, eso lo dicen ustedes, anoche yo también lo dije, pero recuerden, aquí no importa lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo aprendí. Aquí lo único que importa es lo que yo puedo probar por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bíblicamente, vamos a dejar que la Biblia nos explique qué representa una mujer. Jeremías 6:2 dice: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. ¿Cuántos dicen amén? Así que Sión se compara ¿con qué? Con una mujer hermosa y delicada. Isaías 51:16. Dios dice, decir a Sión ¿qué cosa? Pueblo mío, eres tú. Así que Sión, que es el pueblo de Dios, se compara con una ¿qué? Con una mujer. Noten Efesios 5:25. Maridos, esposos, amad a ¿quién? A vuestras esposas. ¿Cómo? Como usted quiere, como usted le enseñaron, como le enseñó su papá a maltratar a su mamá. No, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y se entregó Cristo a sí mismo. ¿Por quién? Se entregó por su iglesia, por su esposa, por la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo es fascinante, familia. Usted debe amar a su esposa como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Así que no ame a su esposa como usted cree que debe hacerlo, como a usted le enseñaron que hiciera. Usted debe amar a su esposa como Cristo le enseñó, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Lo dio todo por ella. Si usted lo da todo por su esposa lo va a dar todo por usted. ¿Usted lo sabía? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que confirmado está bíblicamente que la mujer representa ¿qué cosa? El pueblo de Dios, la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Es la iglesia de Dios, la esposa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dice que la mujer, versículo 1, está vestida ¿del qué? Del sol. Bíblicamente, ¿qué representa el sol?
Bíblicamente el sol representa a Cristo, ¿verdad? Hay otros contextos en donde cambia, donde el diablo trata de falsificar una representación del sol, que vamos a ver más adelante. Pero el sol representa la luz o la gloria de Dios, amén. La luz o la gloria de Cristo que emana y alumbra a todo lo que ve. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que la mujer que está cubierta con la gloria de Dios, con la gloria de Cristo, está parada ¿con qué? Con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa eso? La iglesia, la mujer está parada sobre la luna y ella está vestida, cubierta por la gloria de Dios. Ahora, ¿qué representa eso? Sencillo. Le hago una pregunta. ¿La luna tiene luz propia? No. La luna no tiene luz propia, sino ¿qué luz es la que refleja la luna? La luz del sol. La luz del sol le da a la luna y esa luz se refleja y parece que la luna es la que está dando luz, pero la luz que vemos viene del sol. En otras palabras, si el sol representa a Cristo, significa que la luna está reflejando la gloria de Cristo, amén. Al igual que la mujer está vestida, ¿por qué? Porque está cubierta por esa luz que sale del sol y que se refleja a través de la luna. En otras palabras, ¿qué representa la luna? La luna representa la palabra de Dios, amén. Porque aquí está la gloria de Dios. En la Biblia se refleja la gloria de Dios, específicamente la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo es el reflejo de la gloria del Padre, amén. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la mujer está parada sobre la luna. La luna representa la palabra de Dios. Significa que la mujer está sostenida ¿sobre qué? Sobre la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no está sostenida sobre un hombre. La iglesia no está establecida sobre filosofías humanas. La iglesia no está sostenida sobre gobiernos políticos o sistemas económicos. La iglesia se sostiene únicamente por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo dice que baluarte es sostén de la verdad de la iglesia, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es un panorama lindo o no es lindo lo que presenta? Pero ahí termina. No. Apocalipsis 12 dice en el versículo número 12, versículo 1, y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de 12 estrellas. Anoche no lo mencionamos, pero también en la profecía apocalíptica los símbolos también son utilizados de manera numérica. ¿Están conmigo? Los números también tienen representación simbólica. Aquí nos habla del número 12. ¿Recuerdan anoche que decíamos que habían 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, ¿verdad? 7 candeleros, 7 plagas, 7 truenos? El número 7 se repite. Pregunta, ¿el número 7 es importante o no es importante entonces? Claro que sí. ¿Qué representa el número 7? Totalidad, plenitud, ¿verdad? Pero aquí nos habla del número 12. ¿Qué representa el número 12? Pregunta, ¿en la Biblia aparecen los números 12 de alguna manera? Sí. ¿Cómo aparece el número 12 en la Biblia? A ver. Los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? La tribu de Israel, las 12 tribus. ¿Cómo más? Los 12 apóstoles. ¿Cómo más? Los 12 jueces, ¿verdad? Que apuntaron que en el libro de jueces. ¿Cómo más? Los 12 gobernadores que apuntó Salomón para ayudarlo a él. ¿Cómo más? ¿Hay múltiplos de 12 en la Biblia? Sí, ¿cuál? 24 ancianos. También aparecen 72 que salieron a predicar el mensaje. ¿Cómo más aparece el número 12? Los 144,000 múltiplos de 12. En todas sus esferas, entonces el número 12 representa en esencia el pueblo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, específicamente en este contexto, el liderazgo del pueblo de Dios. Amén. Los dirigentes, tanto los pastores, los ancianos, los dirigentes de departamento, pero también representa mamá y papá. Porque mamá y papá, escúchame bien, tu casa es una iglesia. Tu casa es un santuario también. Así como aquí hay un pastor asignado con ancianos asignados, también tu casa es tu responsabilidad ser ¿qué? Sacerdote de tu casa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y de dirigir y ministrar el plan de salvación. Me estoy adelantando, vamos a entrar en eso más tarde. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero noten lo que ocurre en el versículo 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la que, en la angustia del alumbramiento. Significa que la mujer está ¿qué? La mujer está embarazada. ¿Están conmigo? Así que les voy a mostrar que Apocalipsis 7
hay 7 etapas de la mujer. El versículo 1 es la introducción a la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios durante toda la historia. Pero el versículo 2 nos dice que ahora la mujer está embarazada, está para dar a luz. Ahora, yo les expliqué anoche a ustedes que Juan toma personajes, historias, lugares, eventos del pasado y cómo los utiliza. Le da una aplicación ¿cómo? Le da una aplicación profética, ¿verdad? Le da una aplicación espiritual. Pregunta, ¿hay alguna parte en la Biblia donde se habla de una mujer que va a dar a luz a un niño? ¿Sí? ¿A dónde tenemos que ir para entender lo que nos está diciendo el versículo 2? Tenemos que ir ¿a dónde? ¿A dónde es que se nos habla de una mujer que va a dar a luz a un niño? En Génesis. Vayan conmigo por favor a Génesis, ¿verdad? A Génesis. Y cuando vamos a Génesis, hay gente a veces que las personas cuando vienen me preguntan: oye, pero a mí me invitaron a un seminario de Apocalipsis, ¿por qué usted se está yendo a Génesis? Sencillo, porque ya le dije que el Apocalipsis es un resumen de la Biblia. ¿Dónde empieza? Empieza en Génesis. Génesis es el comienzo. La palabra Génesis significa origen. Para entender lo que está pasando en Apocalipsis, tenemos que ir a Génesis. Eso fue lo que el versículo me hizo. El versículo me dice que una mujer estaba para dar a luz. Para entender eso, tengo que regresar a donde se habla de la primera vez, donde se da una profecía, donde una mujer va a dar a luz. Vayan conmigo por favor al libro de Génesis. ¿Cuántos están conmigo ahí? Muy bien, en Génesis tenemos la creación. Y dice en Génesis que cuando Dios creó todo, todo era bueno, en perfecto, en gran manera. No había pecado, no había violencia, no había maldad, no había guerra, no había suicidios, no había cáncer, no había nada de lo que existe hoy en día. Todo era perfecto y bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Y en la creación Dios hizo algo muy interesante. Dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que después de Dios haber creado todas las cosas, creó ¿a quién? A Adán y a Eva. ¿Cuántos dicen amén? Dios crea a Adán y Eva y dice en Génesis capítulo 1 que Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza? Significa que Adán y Eva eran un reflejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Adán y Eva reflejaban, eran una imagen, una semejanza de Dios. ¿En qué manera? En su carácter. ¿En quién era Dios? Dios es bueno, Dios es puro, Dios es santo. Amén. Y Adán y Eva reflejaban esa gloria, así como la mujer en Apocalipsis 12. ¿De qué está vestida? ¿De qué está vestida la mujer de Apocalipsis capítulo 12? Del sol, de la gloria, ¿verdad? Ella, la mujer en Apocalipsis 12, también está reflejando ¿qué? Reflejando la gloria de Dios. Pues Adán y Eva, familia, tenían una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían un carácter similar al de Dios. En todo aspecto, no había impureza en la mente de Adán y Eva. No había egoísmo, no había vanidad, no había lujuria, no había ira, no había odio. Nada de eso existía. Dios entonces crea a Adán este mundo. ¿Con qué propósito? El mundo, vamos a ver mañana en la noche, que Dios lo creó como un regalo de bodas para Adán y Eva. ¿Cuántos dicen amén? El mundo es un regalo de bodas que Dios le da a Adán y Eva. ¿Cuántos aquí están casados? ¿A cuántos de ustedes les regalaron un mundo completo cuando se casó? A nadie. Si acaso le dieron unas joyas ahí medias baratas, ¿verdad? Que después de usarlas, o le dieron quizás unas cosas que muchas de esas cosas a veces ni las usamos. Se las regalamos a otro cuando tiene otra boda. Pero dice que Dios le regaló un planeta completo a Adán y Eva. Y Dios puso a Adán y Eva como rey y reina de este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Pero había una condición. Familia, para entender la Biblia, para entender el Apocalipsis, tenemos que entenderlo a la luz de un pacto. ¿A la luz de un qué? De un pacto. Si usted entiende el concepto de los pactos, usted va a entender el resto de la Biblia y va a entender el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, un pacto es diferente a un contrato. ¿Qué es un contrato? En un contrato, usted entra con otra parte en un traspaso de bienes equitativo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando usted va a comprar una casa, ¿cuál es el contrato que usted hace con el banco? El banco le va a pagar, ¿verdad? Compra la casa y el banco ¿qué hace? Entonces, el banco, tú entras con el banco, el banco te va a cobrar a ti cierta cantidad de dinero, ¿para qué? Por tener la casa. ¿Están conmigo?
ambos están recibiendo beneficios, ¿sí o no? Sí, en un contrato ambos se están beneficiando. Usted porque usted va a tener su casa, y el banco porque el banco está generando dinero a base de los intereses. ¿Cuántos están conmigo? Pero un pacto no es así. En un pacto no es equitativo. En un pacto una parte lo pone todo. En un pacto una parte es la que toma todo el riesgo, y la otra parte solamente se beneficia del riesgo que está tomando la primera parte del pacto. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿entró Dios en un pacto con Adán y Eva? Sí. ¿Cuál era el pacto? Sencillo. Dios dijo: todo esto he creado para ustedes. Este es mi regalo para la raza humana. Pero hay un pacto que vamos a entrar. Ellos, pregunta, ¿Adán y Eva tuvieron que hacer algo para obtener este regalo que Dios le dio? Nada. ¿Adán y Eva tuvieron que hacer algo para recibir el regalo de la vida? Nada. Todo lo que Dios le mostró, le dijo: todo es bueno en gran manera, se lo estoy entregando perfecto. Pero hay un pacto que vamos a entrar a base de este regalo que estoy haciendo por ustedes. ¿Y cuál es el pacto? Uno de los regalos que le voy a dar es que van a comer del árbol de la vida. Amén. Pregunta: ¿Adán y Eva hicieron algo para merecer comer del árbol de la vida? No. ¿Qué es el árbol de la vida? Es el medio por el cual Dios comparte su inmortalidad con el ser humano. Amén. El ser humano no es inmortal por cuenta propia, sino que la inmortalidad de un ser humano depende ¿de qué? De comer del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted se pregunta por qué es que el ser humano muere. ¿Por qué morimos? Porque no estamos comiendo del árbol de la vida. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Ahí vamos a entrar ya mismo en tema. Pero también Dios puso otro árbol, y este es el árbol también parte del pacto. Génesis capítulo 2, vayan conmigo. Génesis capítulo 2, aquí estamos hablando del pacto que Dios quiere entrar con sus seres creados. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 2, ¿cuántos llegaron? Versículo número 15, noten lo que dice Dios. Y tomóse el Señor Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén, y ahí estaba el árbol de la vida. Pero también había otra cosa, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿pero qué? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Le hago una pregunta: ¿había una condición para Adán y Eva poder permanecer en la presencia de Dios y vivir eternamente por comer del árbol de la vida? Sí. ¿Cuál era la condición? La obediencia. ¿Me están escuchando? En cada pacto que se hace, el pacto siempre es condicional ¿a qué cosa? A la obediencia. Dios le dijo: todo esto que les he dado a ustedes, ustedes podrán disfrutarlo. Ustedes son el rey y la reina de este mundo. Todo es de ustedes, e incluso les voy a regalar la inmortalidad por medio del árbol de la vida para que ustedes vivan conmigo para siempre. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? No comas de este árbol. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa dice? Ciertamente morirás. Pregunta: ¿hay un pacto? Sí. ¿Quién recibe todo el beneficio del pacto? La humanidad, ¿verdad? Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros no le damos nada a Dios. Dios es omnipotente, es omnipresente, es todopoderoso, es el dueño del oro y la plata. Este es un pacto. ¿Por qué? Porque Dios lo está dando todo y hay un riesgo. Dios dice: todo le daré, todo es de ustedes, mientras ustedes ¿qué? Mientras ustedes sean fieles a mí, mientras me obedezcan. Todo esto será haciendo para la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Familia, escúchame bien. El amor de Dios es eterno. Amén. El amor de Dios es eterno con cada uno de sus seres creados. Pero la misericordia no lo es. La misericordia y la gracia de Dios tiene límite. Y en esta historia que está aquí, y eso lo vamos a ver durante toda la trayectoria, Dios dice: mientras ustedes me sean fiel, todo esto se los voy a tener siempre listo para ustedes. Y sobre todo, quiero morar con ustedes físicamente. Todos los días quiero estar en su presencia, quiero disfrutarme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen hijos, hijas? ¿Cuántos aman a sus hijos y a sus hijas? ¿Cuántos no harían cualquier cosa por sus hijos y sus hijas? ¿Cuántos no darían su vida por sus hijos y sus hijas?
Pues así, familia, multiplica esa sensación que usted tiene por su hijo o su hija por 1553 al cuadrado al infinito. Así se siente Dios por nosotros, amén. Quiere darnos lo mejor, quiere proveer todo. Pero hay un pacto. Y en ese pacto está basado en la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema? Que había una serpiente. La Biblia dice que había una serpiente más astuta que todos los animales. Ahora, la serpiente es un símbolo, ¿verdad que sí? Pregunta, ¿qué representa la serpiente según estudiamos anoche? La serpiente, el dragón, ¿representa a quién? Al diablo y Satanás. Así que nota que Satanás, el engaño de Satanás, Satanás no se presenta a ti directamente como un demonio con garras, con cuernos, porque si usted ve algo así, usted se va a ir corriendo. Por ejemplo, si usted ve un edificio que dice iglesia o sinagoga de Satanás, ¿usted entraría ahí? Jamás en la vida, ¿verdad? El diablo no funciona así, aunque sí hay iglesias que abiertamente dicen, pero son, ¿verdad?, muy esporádicas. El diablo no trabaja así. El diablo trabaja por medio de ¿qué? Del engaño, la seducción. El diablo te hace parecer lo que no es bueno para ti, te lo hace pintar como si fuera bueno. Y así nos engaña y nos hace pensar que estamos siguiendo a Dios cuando verdaderamente estamos siguiendo a quién, al enemigo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué dice la historia bíblica? Adán y Eva mantenieron lo único que tenían que hacer Adán y Eva era obedecer. Pregunta, ¿era difícil para ellos? Este lado del pacto, Dios lo dio todo. Ellos lo único que tenían que hacer era ¿qué? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sencillo. Una prueba sencilla. ¿Por qué sabemos que es una prueba sencilla? Pregunta, ¿cuántos árboles había en el jardín del Edén? Miles y millones sobre la tierra. Y Dios le dijo, todo es de ustedes, solamente este arbolito que está aquí no me lo toquen. Un mandamiento muy sencillo. Pero Adán y Eva lamentablemente se dejaron seducir, abrieron los oídos al enemigo, le abrieron la puerta al enemigo a entrar. ¿Y qué ocurrió? Adán y Eva cayeron. Pregunta, ¿comieron o no comieron? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese momento, al comer y desobedecer a Dios, ¿qué pasó? Se deshizo el pacto. ¿Están conmigo? ¿Cuál era el pacto? Si ustedes me son fiel, yo voy a estar con ustedes siempre y todo lo que está en esta tierra, en el universo, se lo voy a proveer. Ustedes nunca les va a faltar nada. Pregunta, ¿Adán y Eva mantuvieron su lado del pacto? No. ¿Y qué ocurrió? Note lo que dice Oseas 6:7. Mas ellos, hablando de nosotros, como Adán, ¿qué hicieron? Traspasaron, ¿qué cosa? Traspasaron el pacto. Y allí prevaricaron, pecaron contra mí. Adán y Eva rompieron su pacto con Dios. ¿Y qué pasó? Lo que se supone que fuera una vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora se convierte en muerte. Dios le había dado todo, le proveyó todo, le dio la oportunidad para tenerlo todo sin faltarle nunca nada. Pero Adán y Eva lamentablemente le abrieron la puerta ¿a qué? Le abrieron la puerta a la muerte. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice en Génesis capítulo 3 que tan pronto Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué les pasó? Se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos y se escondieron. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dice en Génesis capítulo 2, si usted lee el versículo número 25, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Pero entonces dice, si Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, y luego en Génesis capítulo 3, mira cómo dice, cuando Dios se aparece en el jardín del Edén después de ellos haber desobedecido, noten el versículo 9, el versículo 8. Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y a la mujer, ¿y qué le dijo? ¿En dónde estás? Y respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieres? Noten, familia, que dice en Génesis 1 y 2 que Adán y Eva estaban desnudos. ¿Se daban cuenta de su desnudez? No. ¿Por qué no?
Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Amén. Estaban cubiertos por la gloria de Dios y no se daban cuenta de su desnudez. Pero cuando pecan, cuando desobedecen, ¿qué pasa? Se rompe el pacto, se rompe la relación entre Dios y la humanidad. Y Adán y Eva, ¿qué pasa? Quedaron desnudos. ¿Por qué quedaron desnudos? Pues si estaban cubiertos con la gloria de Dios, si quedan desnudos es porque ¿qué se les quitó? Se le quitó la gloria de Dios. ¿Por qué se le quitó la gloria de Dios? Porque si Adán y Eva, después de haber pecado, después de haber sido infectado con el virus del pecado, se hubieran quedado en la presencia pura, santa de Dios, ¿qué les hubiera pasado? Hubieran sido destruidos en el instante. En otras palabras, Dios apartó su gloria de Adán y Eva, no solamente por su desobediencia, sino por no destruirlos. ¿Nadie dijo amén? ¡Cuán bueno es Dios! Dios no quiso destruirlos y Dios aparta su gloria. ¿Para qué? Porque hubieran quedado eliminados en el mismo instante, destruidos por la gloria, la presencia sublime de Dios. Entonces Dios, ¿qué hace? Dios esconde su gloria. Dios vela su gloria. ¿Para qué? Para tratar de acercarse. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Qué hizo Dios? Veló su gloria. ¿Hay un velo? Pregunta, ¿hay un velo en el santuario? Oh, sí. Hay un velo que cubre, no cubre la gloria de Dios. El velo protege a la humanidad de la gloria de Dios. Amén. Dios entonces vela su gloria. ¿Para qué? Para poder regresar a donde está el ser humano. ¿Para poder qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere restaurar al ser humano. Amén. Ahora, acaban de desobedecer, acaban de ser destituidos de la gloria de Dios, acaban de quedar apartados de la presencia pura y santa de Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de la desobediencia? ¿Cuál era la consecuencia de romper el pacto? Decía la muerte, ¿verdad? ¿Por qué la muerte? Fácil. Porque si el pacto era usted serle fiel a Dios y Él le va a seguir supliendo todas las bendiciones, incluso el árbol de la vida. Si usted rompe ese pacto, usted se aleja del pacto. Por lo tanto, usted ya no tiene derecho al árbol de la vida. Usted no tiene derecho a morar en la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? Y por eso es que dice Dios, si comen del árbol, van a morir. ¿Por qué van a morir? Porque iban a dejar de comer del árbol de la vida. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Este asunto del pacto. Ahora, ¿se quedó Dios con los brazos cruzados? No. ¿Adán y Eva se quedaron con los brazos cruzados? Tampoco. Pregunta, ¿trataron ellos de resolver el problema de la desnudez? Sí. ¿Qué hicieron ellos? Hojas de delantales de hojas de higuera. ¿Qué está pasando? Adán y Eva, que habían sido cubiertos por la gloria de Dios, se dieron cuenta de su desnudez. Y ahora ¿qué dicen? Bueno, no nos podemos quedar desnudos, porque la desnudez bíblicamente representa ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? El que ellos están expuestos desnudos es el pecado del ser humano. ¿Y qué hacen ellos por resolver el problema del pecado? ¿Fueron a donde Dios? No, le huyeron a Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque sabían que habían desobedecido y no querían verle la cara. ¿Usted ha visto los videos de los perros? Cuando los perros, ¿ha visto los videos de los perros? Hay un montón de videos ahora en YouTube y en todos lados. Los perros cuando desobedecen y cuando llega el dueño de la casa hay un reguero, un desastre. Y cuando llegan el perro está en una esquina así. Qué lindos son, ¿verdad? Y el perro viene así y empieza a pedir perdón. Y tú, pero son tremendos los perritos. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se escondieron, no querían darle la cara a su dueño, a su creador. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasó? ¿Se quedó Dios con los brazos cruzados? No. Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez ¿cómo? Por medio de las hojas. ¿Qué representa eso? Es el intento humano, el esfuerzo humano por cubrir su pecado. Es el intento humano de tratar de resolver el problema de la desobediencia y de la separación de Dios por medio de sus propios esfuerzos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Mira lo que dice en el versículo número 14. Dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de ¿qué? Todos los días de tu vida. Pero aquí está, familia, el versículo 15. Por favor, preste atención.
Este es el versículo, yo le llamo la madre de todas las profecías. ¿Cómo yo le llamo? La madre de todas las profecías. Dice Génesis 3:15. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Pondré enemistad entre ¿quién? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, que es ella, te herirá en la cabeza, pero tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Familia, pregunta: ¿es importante esto? Noten, el Señor Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Pregunta: ¿está hablando de que una mujer iba a dar a luz a una simiente? Sí. ¿De dónde encontramos eso? En Apocalipsis 12, que decía que la mujer estaba ¿qué? Embarazada. ¿De dónde viene el lenguaje de Apocalipsis 12? De Génesis capítulo 3. Dios le dijo a la serpiente básicamente esto: mira, Satanás, tú piensas que has vencido, tú piensas que has ganado esta batalla que tú tienes conmigo, esta rebelión y esta guerra que tú tienes en contra de mí. Pero te voy a decir algo, Satanás. ¿De quién? De la mujer va a salir una ¿qué? Una simiente. Esa simiente o ese muchacho, ese niño que va a salir de ella, tú le vas a ¿qué? Tú le vas a dar una herida mortal, ¿verdad? Le vas a dar en el talón. Pero ese muchacho va a resucitar. Y ese muchacho, cuando resucite, te va a destruir, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa. Entonces Satanás dice: oh, pero esto no está bueno. Dios ha entrado en un pacto y le está diciendo al ser humano, porque Adán y Eva están escuchando, ¿sí o no? Están escuchando, y Dios le dijo: escúchame, Adán y Eva también. De esa mujer va a salir un niño. Y ese niño que va a salir es quien va a darles la victoria sobre el pecado. Ese niño que va a salir va a ¿qué? Va a resolver el problema y los va a restituir a mi gloria nuevamente. Ese niño que va a salir de ahí es quien va a restaurar a la humanidad frente a la divinidad nuevamente. Ese es el Mesías, el Salvador. Esa es la simiente prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entró Dios en un pacto con Adán y Eva? Sí. ¿Con la humanidad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que ahora los pactos cambian por culpa del pecado. Dios entró en un pacto y Dios dice: voy a restaurar todo nuevamente. Les voy a dar una segunda oportunidad por medio de este niño, esta simiente que va a salir. Pero hay un problema: que tiene que haber muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ahora todos los pactos que Dios entra con el ser humano están basados ¿en qué? En sangre. ¿Están conmigo? Todo pacto que Dios ahora, de ahora en adelante, por culpa del pecado, todo pacto tiene que estar basado en la sangre, en la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, porque es separación de Dios y Dios es la vida. Entonces, para Dios poder reconciliar a la humanidad con Él nuevamente, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber muerte. Pero familia, Adán y Eva no murieron en ese día. ¿Cuántos dicen amén? Se supone que hayan muerto, se supone que la raza humana haya sido extinguida. Pero pregunta: ¿hay un sacrificio en Génesis capítulo 3 que habla sobre la reconciliación y sobre el comienzo del nuevo pacto? Sí. Génesis capítulo 3 versículo 21. ¿Qué dice? Cómo Dios ratificó el pacto que hizo con la humanidad, el pacto de reconciliación. Y el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los... Dios dijo: les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Amén? Les voy a dar una segunda oportunidad para restaurar todo lo que el plan que tenía para ustedes. Pero tiene que haber muerte. Y ese pacto se ratifica con sangre, con una muerte. Ahora, se supone que fuera la muerte de Adán y Eva. Pero ¿qué hizo Dios? Los vistió con túnicas ¿de qué? Para que hayan túnicas de pieles, no túnicas de hojas de higuera. Túnicas de pieles. ¿Qué tiene que haber pasado?
algo tuvo que haber muerto. La primera muerte que ocurrió en la historia del universo fue la muerte de un cordero. Porque dice en Génesis 4 que Abel y Caín eran que labradores. Abel era labrador de ovejas. Familia, ¿qué está haciendo Dios? Dios está diciendo: un animal va a morir en su lugar, un cordero. Y este cordero es quien va a ratificar el pacto. ¿Cuál pacto? De restaurarnos nuevamente a la humanidad con la divinidad, para yo regresarlos al Edén, para yo regresarlos a mi presencia y que puedan comer de nuevo del árbol de la vida. Amén. Dios hizo el pacto de la gracia y la misericordia desde el mismo momento en que la humanidad cae. Ahí está Dios para resolver el pacto. Amén. Y ese cordero que muere en Génesis capítulo 3, esos corderos que toman el lugar de Adán y Eva y cubren su desnudez con las pieles de ese cordero, una representación de ¿qué? Es una representación de Cristo. Cristo es el verdadero cordero, familia, y la justicia de Cristo cubre al pecador cuando viene a Él en arrepentimiento. Cuando dicen amén. Esa es la promesa, esa es la profecía madre de todas las profecías. Desde Génesis capítulo 3 la gente dice que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el pacto comenzó en el Nuevo Testamento. No, desde el mismo caída de Adán y Eva, ahí estaba Dios con un pacto. ¿Para qué? Para salvar a la raza humana, para darle una segunda oportunidad. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y por medio de Cristo entonces, ¿vamos a qué? Está el camino para regresar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hemos llegado ahí? Todavía no. Todavía estamos en este mundo de pecado. Todavía estamos en este mundo de dolor. Pero ¿cuál es la promesa, familia? La promesa es que seremos ¿qué? Restaurados. ¿Por medio de quién? De la simiente de la mujer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, aquí comienza la guerra. Porque ¿cuál es el título? La guerra de las simientes. Ahora, ¿quiénes son las primeras dos simientes que salen de la mujer? Miren el diablo. El diablo dice: ok, entiendo el problema. Dios, por medio de esta mujer que está mirando a Eva, ¿verdad? Él está mirando literalmente a Eva. No está entendiendo la profecía en todo su apogeo. Y él dice: de esta mujer va a salir ¿quién? La simiente. Y esa simiente que va a salir de la mujer es quien me va a derrotar y acabar conmigo. Así que, ¿qué usted cree que el diablo va a hacer? Estar pendiente a la simiente. Y nos dice en Génesis capítulo 4 que ¿cuántas simientes salieron? 2. Caín y Abel. ¿Están conmigo? Familia, esta es la primera batalla del Armagedón. Esta es la primera guerra del Armagedón. Es la primera fase de la guerra de las simientes. ¿De la guerra de qué? Recuerden que esta guerra es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos está explicando o está detallando la guerra de las simientes. Así que para entender el final podemos analizar esta guerra que se desata. Así que el diablo mira a Caín y Abel. Y el diablo dice, recuerden que dice la profecía que ¿cuántas simientes habían? 2. Estaba la simiente de la mujer y estaba la simiente de ¿quién? Del diablo. Porque Dios le dijo: tu simiente va a pelear con la simiente de ella. Pregunta: ¿quién es la simiente de Dios? Abel. ¿Por qué? Porque obedece. Recuerden que el pacto es ¿qué? Condicional. ¿Condicional a qué? A la obediencia. No olviden eso. El amor de Dios es eterno y infinito con todos sus seres creados. Pero la misericordia y la gracia no lo es. Es infinito con los que le aman, le honran y le obedecen. Ahí tenemos entonces Abel, simiente de Dios, simiente de la mujer. Pero ahí está Caín, que representa ¿qué? La simiente del diablo. ¿Y qué dice el diablo? A mí me cae bien Caín, pero Abel no me gusta por donde va. Es muy fiel, es muy honrado, es muy justo, es muy recto, es muy temeroso de Dios, es muy obediente. No me gusta ese muchacho. Yo creo que por a él es donde va a venir esa promesa. Así que, ¿qué hace el diablo?
Entonces planea ¿qué? Acabar con la simiente de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo quiere acabar con la simiente de la mujer? Porque la simiente de la mujer es quien lo va a acabar a él. Entonces él dice, yo tengo que acabar con la simiente. ¿Y qué hace el diablo? Entonces el diablo utiliza ¿a quién? A Caín. Pregunta, ¿cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Ambos fueron a adorar a Dios. Hay gente que quiere pintar a Caín como un pagano, como un gentil. No. Caín fue a adorar a Dios. ¿Cuál fue el problema? Que Caín fue como él quiso, con lo que él quiso, con lo que él se le antojó. ¿Están conmigo? ¿Cuál era la base del pacto que Dios había hecho para restaurar a la humanidad? ¿Un qué? Un sacrificio. Y ese sacrificio es a la base de un cordero. Pregunta, ¿Abel llevó lo que Dios le pidió? Sí, ¿por qué? Porque Abel es obediente a la palabra, es fiel a Dios. Pero Caín ¿qué? Caín quiso hacer su propio pacto, bajo sus propias condiciones, de acuerdo a sus propias creencias y filosofías y sus propias ideas, y con lo que a él le antojó, lo que a él le gusta. Me pregunto, y le pregunto a usted y yo, ¿estaremos siguiendo el pacto de Dios o estaremos siguiendo nuestro propio pacto? ¿Estamos nosotros en una relación con Dios basado en lo que Él dice o estamos basándonos en lo que nosotros decimos y queremos? Porque ese es el problema hoy en día. Y este problema se desata en Apocalipsis capítulo 12. Dos mujeres, una fiel a Dios, cubierta por la gloria de Dios, siguiendo el pacto que Dios estableció, y la otra mujer también diciendo adorar a Dios, también diciendo que es la mujer de Dios, pero sin embargo es una ramera. ¿Me están entendiendo? Esta guerra, esta batalla comienza ya, pero se está desatando aquí al final de la tierra. Y la pregunta es, ¿en qué pacto yo sigo? ¿Estoy siguiendo el pacto de Dios o estoy siguiendo mi propio pacto? Eso lo vamos a estudiar durante estas 2 semanas. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a resolver ese problema a medida que seguimos estudiando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, ¿qué pasó? Ya el que hacía el sacrificio por el hogar era el padre. Significa que cuando Caín y Abel van a llevar la ofrenda, van a llevar a adorar a Dios, ya ellos eran ¿qué? Ya ellos eran cabeza de sus hogares, ¿verdad? Ya se habían ido y ya ellos son el hombre de su hogar con su familia. ¿Qué ocurre? Que entonces la cabeza de la familia es quien lleva la ofrenda, es quien lleva el sacrificio, y ambos fueron. Pero ¿cuál fue el problema? Que no había sangre en el sacrificio de Caín. No había muerte como había establecido Dios en Génesis capítulo 3. Y por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Caín que no quiero tu pacto. No acepto el pacto que tú quieres hacer conmigo, porque no está basado en lo que yo establecí, está basado en lo que tú quieres. Y dice Génesis capítulo 4 que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios no aceptó el sacrificio, la ofrenda de Caín, y Caín, ¿qué dice? Se molestó. Y cuando se molestó, ¿contra quién se molestó? Contra Abel, pero verdaderamente se molestó en contra de Dios. Él estaba molesto con Dios porque él decía, qué injusto es Dios. ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios no acepta mi ofrenda? ¿Por qué acepta el de mi hermano Abel? ¿Y qué hace? Se enfada. Pero él no se puede desquitar con Dios. ¿Con quién se desquita Caín? Con su hermano. ¿Y qué hace? Lo mata. Escúchame bien. Cuando usted está en un pacto con Dios, de acuerdo a su palabra, y hay otros que están en un pacto también, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a sus propios intereses, deseos y filosofías, ideas, a usted también lo van a detestar. Por eso Apocalipsis dice que hay una guerra y que una mujer está atacando a la otra. ¿Por qué? Porque la mujer de Apocalipsis 12 quiere serle fiel a Dios. La mujer de Apocalipsis 17 quiere hacer las cosas a su gusto, a su antojo. ¿Y qué pasa? Se levanta ella en contra de la mujer fiel de Apocalipsis 12. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Le estoy dando las raíces o las semillas de esta gran controversia, de este gran conflicto. Ahora, algo pasó a Caín. Después que Caín mató a Abel, ¿qué dice el diablo? Problema resuelto, ¿verdad que sí? Pero entonces Dios le dice algo a Caín. Dios le dice, mira Caín, yo ahora te voy a marcar. ¿Te voy a qué? Te voy a marcar. Pregunta, ¿en Apocalipsis hay una marca?
¿O sí? Todo el mundo recibe una marca o un sello o una señal. Es lo mismo. La misma palabra sello, señal o marca es lo mismo. Dios dice: Caín, voy a poner una marca sobre ti. Pregunta: ¿cuál era la razón de Dios marcar a Caín? La razón era para que toda la humanidad viera y comprendiera lo que es seguir su propio pacto. Era para señalar y decir: Caín no quiere seguir mi pacto. En otras palabras, cuidado con él. ¿Están conmigo? No sigas el ejemplo de Caín. No me lo toquen tampoco, porque yo no quiero que Caín muera. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que Caín sea evidencia a toda la tierra lo que significa cuando alguien no quiere seguir mi pacto y cuáles son las consecuencias de no seguir el pacto que yo establecí para darle una segunda oportunidad a la raza humana. ¿Están conmigo? La marca o el sello, la señal que Dios le puso a Caín era para mostrarle a todos los demás cuáles son las consecuencias terrenalmente de aquellos que no quieren honrar, que no quieren seguir el pacto que Dios ha establecido. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y ahí entonces termina la primera guerra. Pero luego hay otras. ¿Sí o no? ¿Hay más? Después de la historia de Caín y Abel, ¿ocurre qué? El diablo piensa: problema resuelto, ¿verdad? Maté a Caín, maté a Abel, ya. Todo está chuchi de aquí ahora en adelante, como decimos nosotros. Todo está bien. Pero de momento la profecía dice que de la mujer en Génesis capítulo 5 salió ¿qué? Otro muchacho, otra simiente. Y su nombre era Seth. ¿Por qué Seth? Sustituyó a Abel. Y el diablo dice: esto no me está gustando. Y el diablo dice: ahora entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Dios lo que está haciendo es que en algún momento, por medio del linaje de esta mujer, por medio de la descendencia de esta mujer, es que va a aparecer ¿quién? La simiente. Pero ¿cuál es el problema? Que el diablo dice: yo no sé dónde, porque ya se han multiplicado y se están multiplicando. Así que el diablo dice: bueno, como yo no sé cómo es este asunto, pero veo que Dios está trazando un plan a largo plazo. El diablo dice: entonces mi plan va a ser ¿qué? Corromper a la simiente, ¿verdad? Porque matándolo no me resuelve nada. Mato a uno y sale otro. Pues yo ¿qué tengo que hacer? Si los corrompo, si logro corromper el linaje o la descendencia por donde va a venir la simiente, cuando la simiente nazca, van a ser ¿cómo? Corrompidos. ¿Están conmigo? Van a ser carnal. Van a ser con una mente carnal si nacen en una familia que sigue sus propios deseos, sus propios impulsos. El diablo dice: yo quiero corromperlos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Escúchame bien, si usted quiere resumir, básicamente resumir lo que le llaman el Viejo Testamento, las escrituras hebreas, usted lo puede resumir de una manera muy sencilla. El Viejo Testamento, las escrituras hebreas, es el intento del diablo de corromper el linaje o la descendencia de la mujer para que el linaje no nazca, o si nace, nace corrompido, tratando de acabar con ella. ¿O qué? ¿Qué fue lo que dije? Básicamente el resumen es el diablo haciendo todo su esfuerzo para acabar con ella y Dios haciendo todo lo posible para ¿qué? Para protegerla. Pero para protegerla, ¿por qué? Porque ¿quién va a venir por medio de ella? La simiente. Él es la promesa, Él es el punto, Él es la esencia de todo. No es la mujer, escúcheme bien, no es la mujer, es la simiente que viene de ella. Entonces Dios, ese es el Viejo Testamento, el diablo haciendo todo lo posible por destruir y corromper la simiente, el linaje, y Dios haciendo todo lo posible para protegerla. Y ahí nos encontramos con la guerra número 2, que fue ¿cuál? El diluvio. Pregunta: ¿el plan del diablo estaba funcionando? Perfectamente. Dice Génesis capítulo 6 que toda la tierra estaba ¿qué? Corrompida. Todos los pensamientos de todos los seres humanos era ¿de qué? De continuo solamente hacia ¿qué? Hacia la maldad, hacia la violencia. Todos los seres humanos estaban corrompidos. Pero había uno. Génesis capítulo 6, versículo 9. Había uno que todavía mantenía vivas las esperanzas de la humanidad. Había uno que fue fiel a Dios, que no se sometió a los deseos de la carne, que se mantuvo en santidad.
que se mantuvo temeroso de Dios, que se mantuvo viviendo de acuerdo a los principios de Dios. ¿Y quién fue ese? Génesis 6:9. Estas son las generaciones ¿de quién? De Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios ¿qué? Caminó Noé. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice en el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pregunta: ¿estaba la misericordia y la gracia de Dios todavía sobre la humanidad? ¿Gracias a quién? Gracias a Noé. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Noten lo que dice en el versículo número 18. Más, ¿qué dice? Estableceré mi pacto. Gózatelo. El pacto está vivo todavía. A pesar de la corrupción que había en la tierra, había un hombre justo, un hombre que honraba a Dios. Y Dios le dice a Noé: estableceré mi pacto contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el pacto estaba basado en la obediencia. ¿Cómo se manifestó entonces? Versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo. ¿Y qué dice? Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿tenía Noé que hacer algo? Noé ya era justo, Noé ya era recto, Noé ya obedecía y amaba a Dios. Pero Dios le dijo: voy a entrar en un pacto contigo. Pero ¿cuál es el sello del pacto? Tenía que entrar al arca. La obediencia ya era parte de la vida de Noé. Dios entró en un pacto con Noé y Dios le dijo ¿qué? Entra al arca. Si Noé se quedaba fuera, ¿el pacto se podía ratificar? No. Noé tenía que ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. ¿Están conmigo? El pacto estaba condicional a la obediencia y Noé tenía que obedecer. ¿Y qué dijo Dios? ¿Voy a qué? Voy a destruir toda la tierra. Pregunta: ¿no está Apocalipsis diciendo que Dios también va a destruir toda la tierra? Sí. ¿Y qué está esperando Dios? Que entremos en el arca. El arca se está construyendo ahora. Y Dios está llamando a su pueblo a entrar al arca. Pero muy pronto, familia, la puerta del arca se cerrará. Y cuando la puerta del arca se cierra, en otras palabras, la puerta de la gracia y la misericordia de Dios se cierra, se acabó. No importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, no importa cuántas Biblias tengas, no importa cuántos años lleves en la iglesia, nada de eso. Lo que importa es que por medio del amor y la gratitud a lo que Dios ha hecho por ti, tú lo obedezcas. Esa es la evidencia de que has aceptado el amor y la gracia de Dios. Es que lo obedece, familia. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿entraron todos al arca? ¿Predicó Noé a los antediluvianos que entraran al arca? Sí, pero ¿qué? Los animales escucharon más que el ser humano. Como la mula de Balaán. A veces los animales, aunque pensamos que son brutitos, son más inteligentes que nosotros. Porque ellos obedecen, ¿verdad? Dios dice y ellos hacen. Nosotros entonces, familia, ¿qué nos está diciendo esta historia? Que nosotros tenemos que ser ¿qué? Fiel a Dios. Seguir al Señor. ¿Y Él qué? ¿Y qué pasó después del diluvio, familia? ¿Qué usted cree que tenía que hacer Noé para ratificar el pacto? Que además de entrar, el sello del pacto que Noé hizo fue entrar al arca. Amén. Pero ¿cómo se ratificó ese pacto? ¿Con qué se ratifica el pacto? Con sangre. ¿Están conmigo? Con la obediencia es la parte condicional, pero tiene que haber sangre. Pregunta: ¿había sangre? Génesis capítulo 8. Vayan conmigo. Génesis capítulo 8. Versículo número 20. Noten esto. Génesis 8:20. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé después de ver la bendición, la protección, la gracia y la misericordia de Dios que Dios le concedió a Noé? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al ver el amor de Dios y cómo lo protegió a él y a su familia? 8:20 dice: y edificó Noé ¿qué cosa?
un altar al Dios poderoso. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué cosa? Holocaustos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Siguió Noé con el pacto? Sí. Ahora noten algo. Noé, Abraham, y vamos a ver esta noche, todos estaban mirando hacia el futuro, ¿verdad? Todos estaban mirando hacia lo que venía. Y ellos, a base de la gracia y la misericordia de Dios, entraron en un pacto. ¿Y cómo se ratificó el pacto? Con sangre. Noten, Génesis 9, ahí mismo, y ya estamos terminando. Génesis 9:7 dice, noten lo que Dios le dijo a Noé. Mas vosotros, ¿qué le dijo? Fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿En dónde habíamos visto eso? En Génesis capítulo 1. En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios? Una recreación. ¿Están conmigo? Está recreando la tierra. Apocalipsis nos dice que va a venir diluvio. Esta vez no va a ser un diluvio de ¿qué? No va a ser un diluvio de agua, va a ser un diluvio de fuego. Sobre toda la tierra será consumida en fuego. Pero, adivine qué, que los que entran en el arca tendrán protección. Amén. ¿Y Dios qué va a hacer cuando destruya esta superficie de la tierra con fuego? Va a ser que un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Sigue diciendo. Y habló Dios a Noé, sus hijos con él. He aquí que yo establezco ¿qué? Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con nosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está en vosotros, entre todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la que, la señal, el sello, la marca del pacto que establezco entre mí y vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. El arco iris, ¿qué representa? Que Dios ha aceptado entrar en un pacto con la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero está basado en sangre, en el sacrificio, representando a quién. Pregunta, ¿Dios quiere entrar en un pacto con nosotros también? Sí, pero ¿qué hay que hacer? Hay que aceptar sus condiciones del pacto. Recuerda, Dios es el que lo pone todo. Dios es el que toma todo el riesgo. Dios es el que toma toda la responsabilidad, porque Él es el que lo está poniendo todo. Nosotros no estamos poniendo nada. Lo único que nos dice es que ven, entra conmigo, acepta el sacrificio y entra en un pacto conmigo. Y si me eres fiel, si me eres obediente, ¿qué dice? Entonces yo te voy a entrar en mi presencia nuevamente. ¿En dónde está la presencia de Dios en el santuario? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Escúchame bien. En el lugar santísimo. Esta noche vamos a estudiar el santuario y vamos a ver cómo la cruz, el sacrificio, fue el comienzo del pacto. Amén. Fue el inicio, lo que marca la gracia y el amor de Dios. Usted ve y decir, wow, pero no concluye ahí. Dios tiene todo un plan. Y el Apocalipsis nos está hablando de todo el desastre que está viniendo, que falta por venir. Pero dice Dios que entra al arca. En otras palabras, muy pronto, dice Apocalipsis, voy a destruir a este mundo. Voy a acabar con el pecado y la maldad y la violencia. Pero Él te está dando a ti y a mí, al igual que Noé le predicó a los antidiluvianos, le está diciendo, yo quiero entrar en un pacto contigo. Y si tú aceptas entrar en mi pacto, ¿qué dice Él? Entra al arca. ¿Y en dónde se encuentra el arca? En el lugar santísimo. ¿Candela o no candela? Le hago una pregunta. ¿En dónde tenemos que estar nosotros para estar protegidos de la destrucción final que va a venir? ¿En dónde tenemos que estar nosotros para darle gracias, Señor,
por habernos dado una segunda oportunidad a la vida eterna. Gracias, Señor, porque vas a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni suicidio, ni violencia, ni guerra, ni separación. Nada de eso. Gracias, Señor. Y por eso, Señor, yo quiero entrar al arca. Pregunten esta mañana, ¿hay alguien que quiere entrar al arca de Dios? Gloria a Dios. Póngase en pie en esta mañana si usted quiere ponerse en el arca de Dios. Si usted quiere decirle, Señor, yo quiero entrar en tu arca. ¿Cuántos dicen amén? Noten cómo todo, familia, todo nos regresa al santuario. Sacrificio, holocausto, arca. ¿Están conmigo o no están conmigo? Todo esto, familia, está desglosado. Y en esta noche continuamos a las 7:30. La guerra de las simientes, parte número 2. Amén. Vamos a entrar de lleno al tema del santuario. Vamos a entrar y ver cómo se desglosa todo el plan de salvación. Desde el altar de sacrificio, desde la cruz del Calvario hasta el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Espero verlos a todos, porque si usted quiere entrar en el arca, tiene que venir esta noche. Amén. El seminario está basado en, escúchame bien, cómo entrar al arca y cómo quedarnos ahí. Amén. Así que lo espero verlo ustedes, pero no quiero que vengan con las manos vacías. No estoy diciendo que traigan comida. Quiero que traigan a alguien. Llamen al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, al barbero, a quien usted encuentre, y dígale, venga para acá, que hay que entrar al arca, porque Dios va a destruir esta tierra pronto. Amén. Porque Dios, ¿por qué lo quiere destruir? Porque Dios quiere hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar este concepto de las guerras, la guerra de las simientes, el concepto del pacto que tú quieres entrar con nosotros por medio del Cordero. Permite, Padre, que podamos seguir viniendo esta noche. El enemigo no quiere que vengamos porque aquí estamos dándole candela. Aquí estamos rompiendo con todos sus engaños y sus mentiras. Y apenas comenzando por el libro de Génesis. Ayúdanos, Padre, dirígenos y llévanos. Bendice los alimentos que vamos a comer ahora, que están aquí disponibles. Llévanos a nuestras casas, que hagamos las llamadas, las visitas que hay que hacer y que regresemos a las 7:30 para seguir disfrutando y gozándonos del plan de salvación, del santuario, de entrar al arca, de la guerra de las simientes, para que estemos del lado correcto. Gracias por esta bendición, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo que está a su lado, dígale, yo quiero entrar en el arca contigo.